comieron la estrategia de Julio César. Eventualmente hubo una crisis grande de poder, porque Marcos quería el poder, Pompeyo quería el poder. Julio César tiene que abandonar Roma y se resguarda allá con los pueblos hermanos, buscando conquistar al norte, mientras acá están estos dos peleándose el poder. Surge la crisis, Julio César va bajando, Marcos se va a tratar de conquistar a los persas que quedaban para demostrar al pueblo que tenía mucho poder. Los persas lo matan, lo ejecutan. Pompeyo se va a buscar sus tropas, porque el fuerte Pompeyo es Palestina y el norte de Egipto, y va donde la gente, pero se encuentra que Cleopatra I murió, y ahora hay una guerra entre Cleopatra II y su hermano. Y al buscar aliados, el hermano de Cleopatra le corta la cabeza. Julio César entonces se queda como el único líder político y se nombra él mismo emperador. Como no tiene contrincante, dijo, ahora es que... Y los senadores latinos tuvieron miedo al principio y dijeron, esto está bien mal, porque el pueblo está detrás de él. El poder se le fue a la cabeza tan fuerte y tan fuerte. ¿Usted sabe qué día cumpleaños este hombre? El 4 de julio. Y el calendario romano tenía 12 meses de 30 días cada uno. Eran un año de 360 días. Ese era el calendario romano. Este lo alteró. Le quitó un día a febrero y le añadió un día a julio, para que julio tuviera 30 días normales, excepto el de él, que era un día especial. Y por eso julio tiene 31 días. Después vino su sobrinito, Augusto, que nació en qué mes? En agosto, y le quitó el otro día a febrero y se lo añadió a agosto. Y por eso julio y agosto son los 2 meses consecutivos y tienen 31 días cada uno. No un chiste, ¿sabes? Eso es verdad. Es de verdad. Suena chiste, pero usted que esta gente loca con poder. Pompeyo muere en manos de Cleopatra, Marcos en manos de los persas, Julio César se queda con el poder, pero eventualmente el Senado lo asesinó. El Senado apuñaló a Julio César, y de ahí la famosa frase, Brutus, tú también. Ese era casi su hijastro, y lo asesina con los demás. Julio César trajo paz y prosperidad para toda la región, en todo el imperio. Vamos a ver cómo se complica ahora. El trono lo sucede Augusto César. Coincide en tiempo con Herodes el Grande y con sus hijos, Herodes Antipa y con Pilato. Coincide. Parte del tiempo. Estableció un arreglo político-económico con Herodes el Grande, aproximadamente del año 37, que ya Herodes lo tenía con Julio César, lo hereda después otra vez con Augusto, hasta el año 3 después de Cristo. Herodes era de padre judío, madre idumea, pagaba a Roma un tesoro nacional de las contribuciones de los judíos, nombró para ese tesoro 2 grupos vitales, publicanos y herodianos. Pongan una coma aquí, publicanos y herodianos. Los publicanos cobran el dinero, los herodianos lo recogen y lo traen hasta el palacio. Publicanos famosos en el tiempo de Cristo. Mateo, Zaqueo, trabajaban para Herodes, por eso lo odiaban. Bajo su mandato se cometieron grandes matanzas, mató hijos, mató esposas. Un mercenario, una región se ponía en contra de él y los liquidaba a todos. Dicen que cuando va camino a la muerte manda a matar unos rabinos famosos para que la gente cuando los vea muertos empiecen a llorar y él sienta que está llorando por él.
Lea la historia de ese hermanito en la fe. Levantó grandes obras en la región a favor de los césares. Vamos a ver algunas de esas obras. La primera obra en favor de los judíos, el templo de Jerusalén, llamado el segundo templo o el templo de Herodes. Majestuoso, considerado una de las maravillas del mundo en ese momento. Construyó la región de Cesarea Marítima, el puerto más importante romano en la región, de donde sale el apóstol Pablo para Roma y para otras regiones, porque de aquí salen los barcos para Macedonia, Grecia, Asia Menor, toda Asia Menor, Italia y las otras regiones de Europa. Si usted se fija un momento, dale paso a su gracias. Esto es un teatro. Esto está en Cesarea Marítima. Usted ve, lo que está al frente es el mar Mediterráneo. El viento que viene del mar crea la acústica para que el individuo se pare allá abajo y lo escuchen aquí cerca de 5,000 personas sin micrófono. Yo creo que hay que haber más de 5,000 personas. Creo que eran 15,000 si no me acuerdo. Sin micrófono, porque el viento lo ayuda para la acústica. Ahora, si usted está en el monte de las bienaventuranzas, Cristo no está en el tope de la montaña, está en un medio plano de la montaña, donde estaría aquí ese stage, ese escenario. La gente estaría sentada en la falda de la montaña, el mar de Galilea le queda detrás y entonces lo pueden escuchar mejor. Se baja de la media montaña y va hacia el llano. ¿Y a quién cura? Dice el texto, a los enfermos, porque los enfermos no pueden estar donde están los sanos. Los sanos están en la falda de la montaña, Cristo está de frente, Cristo desciende el resto de la montaña que queda, sana a los enfermos y en el llano multiplica los panes y los peces. El mismo modelo. Lo único que con tierra natural. Seguimos. Masada, una fortaleza en el desierto del Mar Muerto, un palacio espectacular con baños de vapor, cisternas de miles de galones de agua de reserva y una seguridad inmensa. Ahí es que ejecutan a los últimos soldados en la primera guerra judeo-romana, que hay una película de Peter O'Toole bastante viejita pero muy buena que se titula Masada. Si la puede conseguir, échele mano. Adelante. Y en el Imperio Romano nace Jesús. Jesús nace en lo que originalmente sería el año 4 antes de su nacimiento. Dice, ¿por qué eso? Porque hay un problema con el calendario. Cometieron un error en el cálculo, y entonces si Cristo nace en año 0 y Herodes muere en el año 4, ¿cómo manda a matar a los niños? Herodes muere el mismo año que nace Jesús, pero después de su nacimiento. Entonces hay un calendario que se llama el calendario gregoriano, que tiene un mal cálculo, y después hay otro calendario que tiene 2 años más equivocado. Pero ¿quién resuelve eso ahora? Estaríamos viviendo en el año 2015. Nos convendría porque tenemos 5 años menos, pero nadie lo va a resolver. La realidad no es esa. Jesús muere en el año 33. Pilato es deportado a Roma en el año 36 después de unas masacres. La región llamada ahora Palestina se reporta a Siria, y del año 66 al 73 se desata la primera guerra judeo-romana. En esa guerra se ejecutan los esenios, que son los dueños de los rollos del Mar Muerto, y los celotes en la fortaleza de Masada.
En el año 70, que es en esa guerra, los romanos a cargo del general Tito destruyeron a Jerusalén. La mayoría de los discípulos de Jesús son ejecutados, excepto Juan, que muere por muerte natural. Del año 86 al año 96, Domiciano, hermano de Tito, hermano menor, expulsa a los judíos de Judea. Judea es una deformación de la palabra Judá y es donde viven los judíos. Si yo no quiero judíos aquí. Y desata también la primera persecución oficial contra los cristianos. Domiciano. Se escriben los libros del Nuevo Testamento, comenzando con la Epístola de Santiago, que es el libro más antiguo, y los seguidores de Jesús comienzan a ser ejecutados en las fiestas romanas. Emperadores importantes de ese tiempo: Julio César, Augusto César, Tiberio, también César. En el tiempo de Tiberio es que crucifican a Jesús. Y Herodes Antipas construye una ciudad en su nombre. Se llama Tiberias, una ciudad de gentiles en Galilea. Después de Tiberio viene un nene bien bueno, Calígula. Después lo sucede su tío Claudio, enfermo de la mente. Y después de Claudio, el otro nene bueno, su sobrino Nerón. A esos tres emperadores se le llaman los emperadores locos. Y de ahí es que surge la idea de que la locura se hereda. Con la muerte de Nerón, el imperio sufre una crisis civil existencial y tiene casi 4 emperadores en 18 meses. Los primeros 3 se llaman Vitelo, Otto y Galba. Galba, Vitelo, Otto. Vitelo, Otto, Galba. Esos 3 duraron un año. Eran picota. Y entra una nueva dinastía que se llama la dinastía de los Claudios. Vespasiano, con V, que es el papá de Tito y Domiciano. Ahí tiene los emperadores básicamente de un poquito antes del siglo antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Con este periodo, que ya estamos terminando, se fortalece la sinagoga. ¿Por qué? No hay templo. Destruyeron. Entonces la gente se reúne en la sinagoga. Resurge un nuevo sentimiento judío nacionalista. Destruyen el templo, los expulsan, los persiguen. Si en la sinagoga empieza a crecer el movimiento de izquierda. Y eso implica que a los que son seguidores de Jesús los van a expulsar. Adriano, el emperador, asume el mando y desata la Segunda Guerra Judeo-Romana cerca del año 132. Y sí estableció ley de que no quiere judíos en Judea, so pena de ejecutarlos. Y no quiero más problemas con esta gente. Y hace algo más duro todavía.
nombra oficialmente la región con el nombre de ¿quién? Palestina. Esto se va a llamar Palestina, de maldad. Dice, ¿por qué de maldad? Porque en latín el nombre viene de Filistia, de donde son los filisteos. Y como los filisteos eran enemigos mortales de los judíos, él nombra la región Palestium en latín para humillar a los judíos y que la región no se vuelva a llamar Israel. Palestium, Palestine, Palestina. Y por eso los árabes que nacen en la región, eso fue Adriano, los árabes que nacen en la región dicen que ellos son palestinos porque esa región se llamó así desde el año 132 y de ahí viene el conflicto, pero vamos a ver con más calma en el curso de la conflicto judeo-palestino. Después del emperador Cómodo, ¿cuántos vieron la película El Gladiador? Bien, es una novelita porque tiene algunas cositas históricas. El emperador que sale ahí, Marcos Aurelio, es de verdad. Y un emperador que logró resucitar el Imperio Romano y tenía un esclavo que caminaba al lado de él. Pues había hecho tanto y tanto y tanto, la gente lo adoraba como si fuera un dios. Y el esclavo le decía en el oído, la gloria es pasajera, el poder es del pueblo. Y él lo contrató para eso, para que la soberbia no lo picara y cometiera un error. Entonces, tu trabajo va a ser decirme todo el tiempo que soy un mortal, que yo no soy grande, que la gloria no es mía. Deberíamos contratar a gente así más a menudo. Pero su hijo se desquició y después de su hijo Cómodo, el imperio empezó a decaer. Y ahí surge la división del Imperio Romano entre el Imperio del Occidente y el Imperio del Oriente. Yo creo que hasta aquí llega la primera parte del Imperio Romano. Bien. Ok. Hemos recorrido ahí unos cuantos siglos. Todavía no hemos llegado al 2019, pero estamos más cerca. Estamos en el año aproximadamente 300 después de Cristo. Algún dato adicional que le voy a mencionar y con eso dejo por aquí el doctor Cartagena. Como usted podrá ver, esto es una región bien accidentada. La única razón poderosa para tantos conflictos en esta región no es otra cosa que las rutas de comercio. En la segunda parte que vamos a tener el mes próximo, usted va a ver cómo se agudiza la conquista de esta región, solo con tal de tener control. ¿Por qué? Porque ese pedazo de tierra conecta 3 continentes. Conecta Europa, África y Asia. El que tiene el dominio de la región domina todas las vías terrestres de comercio. Es más difícil el comercio por barcos que por tierra en ese tiempo, pero hoy día sigue siendo un conflicto, porque si yo soy Irán y tengo negocios con Rusia, Gog y Magog, y quiero tirar un gasoducto que conecte el oriente con el mar Mediterráneo, tengo que buscar un país por donde sacar ese gasoducto y me tengo que meter en Siria, que es el mejor sitio para hacerlo. Pero hay un problema, que si yo logro conectar eso, voy a tener un mejor mercado. Y el mejor mercado es aquel que depende del petróleo. Y los que controlan el mercado de petróleo son los Estados Unidos con Inglaterra y con Francia, que van a buscar justificaciones para atacar Siria. Asunto que el gasoducto no se dé.
como le dijeron al espía británico. Do we, Mr. Bond. Los dejo con eso. Preguntas. Constantino viene en la próxima tanda. Constantino es del año 300 en adelante. Y viene obligado. Obligado. Él